Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén oyendo. Bienvenidos a este podcast Salud en Movimiento del Movimiento Salud 2030. Hoy tenemos nuestro cuarto capítulo, es un capítulo maravilloso con mucha diversidad. Estamos en diferentes partes de Latinoamérica y además tenemos un co-host increíble. Entonces voy a presentarlos uno a uno. Voy a empezar, por supuesto, por las mujeres. La doctora May Shamali, directora ejecutiva del SENS, nos está acompañando desde Chile. Bienvenida, doctora May. ¿En qué lugar de Chile estás? Bueno, en este momento estoy en la playa, de hecho. Estoy en Papudo porque hay feriados mañana y el lunes, son nuestras fiestas patrias, así que me vine a la playa a pasar unos días. Qué Feliz de estar bien. acá. Muchas gracias por la invitación, Jole. No, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Y desde Centroamérica, específicamente desde Costa Rica, nos acompaña Máximo Mancini, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud. Máximo, bienvenido. Hola, saludos a todos, saludos desde Costa Rica. De lo que veo, son días de fiesta en muchos lados de la región. En Centroamérica estamos celebrando hoy el Día de la Independencia, entonces creo que bueno, además de celebrar la salud, estamos celebrando también la independencia y bueno, otras fiestas patrias de lo que veo en otro lado de la región. Vale, muchas gracias, Máximo. Y sí, también en Guatemala, en varios países coincide con el momento que estamos, Así y es. México también, en el momento que estamos grabando este cuarto capítulo del podcast Salud en Movimiento. Y desde Colombia, ya un invitado recurrente, pero siempre es un honor hablar con el doctor Galán, que creo que está en Bogotá, Colombia. Me corregirás, doctor. Y el doctor Augusto Galán es el director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Doctor Galán, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, Jole, y un gusto estar y compartir con la doctora May y Máximo este podcast. Sí, yo me encuentro en Bogotá, con mucho frío, para variar en Bogotá, pero realmente sí las temperaturas se han convertido en temperaturas bastante extremas por esta época. Definitivamente, y con mucha envidia de Sí, por eso Ramay lo y de menciono. Máximo, que están en la Exactamente. playa o cerca de la playa en unos buenos climas. Sí. Y hoy tenemos un co-host que además he visto sus contenidos, son increíbles. Es un influencer además desde el campo, desde Colombia, con contenidos muy, muy relevantes. Y hoy vamos a tener además un podcast muy diverso en edades, en regiones, en géneros. Entonces, qué bueno porque hay que celebrar la diversidad. De la granja del borrego, y como le gusta el que le digamos el borrego, el borreguito, bienvenido. Así es, el borrego. Hola, hola, Jole, ¿cómo estás? Muchas gracias por presentarme. Un gusto también estar aquí con todos ustedes, con el doctor Augusto, con Máximo, con la doctora Maicho Malí. Ya por ahí estuve viendo lo que hacen, los admiro muchísimo, felicitarlos por lo que están haciendo. Y pues bueno, vamos a hablar aquí un rato de todo lo que sabemos, va a estar muy chévere, va a ser muy charladito, vamos a hacer una conversación así entre amigos, algo muy calmado, que sea para transmitir un mensaje de la salud. Entonces, pues va a ser algo muy chévere. Muy bien. Sí, señor, definitivamente. Solamente por curiosidad, ¿cuántos años tenés vos? Me lo preguntan mucho, de hecho, porque pues como yo estoy todo el día en la granja y yo casi, o sea, yo muestro que estudio, pero no lo muestro así a fondo como lo que muestro a mis animales y me pregunta cómo será que ya salió del colegio, porque está todo el día en la granja, pero tengo 15 años, tengo 15, cumplí este 15 año. años.
Genial, muy bonito. Entonces, nada, el micrófono es tuyo, sé que tienes varias preguntas y aquí vamos a estar conversando, como vos decís, de una forma muy tranquila sobre un tema muy importante que es la salud. Claro, claro que sí. Yo la verdad, pues decir que estoy muy feliz y yo quiero, para empezar, que ustedes nos cuenten, y bueno, a todos los oyentes que están viendo aquí todo esto, pues sabiendo que ustedes tienen muchísima sabiduría en todo lo que hacen, que nos cuenten por qué es importante transformar el sistema de salud. ¿Qué les parece si empezamos por las mujeres, como empezamos ahorita, como dijo Jole, por la doctora Maicho Malí? Uy, tremenda pregunta, pero yo creo que efectivamente es necesario transformarlo porque la forma en que estamos haciendo prestaciones de salud no es la correcta. Creo que lo podemos hacer mejor porque existen muchas deficiencias, deficiencias en equidad, deficiencias en acceso, deficiencias en calidad. Eso quiere decir de que algo anda mal. ¿M? O sea, nosotros definimos un modelo de salud, pero ese modelo ha generado listas de espera, ha generado problemas de acceso para la comunidad. Entonces quiere decir de que hay que repensar el modelo de atención para poder resolver esos problemas. Y bueno, muchos países han incursionado en los temas de reforma, algunas reformas sirven más, otras sirven menos, pero hay que estar siempre pensando, siempre innovando en la forma de entregar los servicios sanitarios a la población para reducir las inequidades, para reducir los problemas de acceso y para reducir los problemas de calidad. Muchísimas gracias, doctora May. Tienes razón en todo lo que dices. Es muy importante eso que dices, que lo hacemos bien, pero se puede mejorar y eso también igualmente no solamente pasa en la salud, sino pasa en muchísimos otros campos. Entonces, ahora quiero preguntarle también al doctor Augusto, ¿qué opina de esto? El doctor Augusto, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Cuál es su propuesta? Como, ¿qué tienen que mejorar los sistemas de salud actuales? Gracias, Borrego. Pues mira, yo creo que los sistemas de salud, los retos de los sistemas de salud evolucionan. Y evolucionan porque las sociedades evolucionan, las sociedades cambian. En el caso colombiano y en el caso de la mayoría de países de América Latina, hay un mayor envejecimiento en la población. Por ejemplo, las enfermedades crónicas se están haciendo, o sea, diabetes, hipertensión, ese tipo de enfermedades que llamamos enfermedades crónicas, cáncer, pues se han incrementado. Entonces, esos son retos que van apareciendo y los sistemas de salud se tienen que adecuar y actualizar a esos retos e ir virando ante esos retos e ir cambiando. Como bien se ha dicho, el modelo de atención es un aspecto. En el caso particular colombiano, tenemos unos retos en la salud rural, porque tenemos lo que llamamos en salud un perfil epidemiológico de país desarrollado. Eso también le pasa a varios países de América Latina, pero en el caso colombiano también todavía tenemos pues temas en la ruralidad que no hemos terminado de solucionar y que tenemos que trabajar muy fuertemente. Entonces yo diría que ahí hay un aspecto en la mejora del acceso a la prestación de los servicios y una mayor salud pública en las zonas rurales del país. Muchísimas gracias, doctor Augusto. Es muy importante eso también, involucrar la ruralidad en el tema de la salud. Y ahora me gustaría, como esto es algo muy conversado, me gustaría que ustedes dos que ya hicieron que ya yo les hice pregunta, ya la respondieron, entre todos hiciéramos una para Máximo. O si no, pues yo aquí también tengo una que se me acaba de ocurrir, que es todo muy interesante lo que dijo el doctor Augusto. Si ustedes quieren hacerle una pregunta a él o si quieren, pues la hago. Sigue, Borrego. Bueno, ¿qué cree Máximo que es el reto más difícil que tienen los nuevos, bueno, el sistema de salud de hoy en día, que es muy importante superar,
pero que es un poco difícil, no imposible, pero sabemos que es complicado. Bueno, los retos son muchos. Creo que los panelistas que me precedieron han descrito muy bien lo que son los grandes retos que compartimos en muchos países de la región. A mí y a nosotros lo que diría que lo que más nos preocupa es el tema de acceso. La verdad que nuestros sistemas en Costa Rica por muchos años nos hemos sentido muy orgullosos de un sistema que tiene lo que se llama una cobertura universal. Casi todos los costarricenses pueden, digamos, recibir atención en salud, pero en la realidad no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos cientos de miles de personas que tienen que hacer filas para poder ser atendidos. Fíjate que en especialidades como ortopedia, como oftalmología, en Costa Rica hay que esperar casi 3 años para que te puedan realizar un procedimiento. Y esos 3 años se suman a otros tiempos que en el sistema hay que esperar. Primero que todo, cuando vas a lo que se llama un centro de atención primaria para que te vea un médico general, después tienes que esperar para que un especialista, en este caso un ortopedista, te pueda ver. Entonces, digamos que la gran preocupación es que hay muchas personas que siguen sufriendo por no tener acceso a la salud. Eso está generando en nuestro país, creo que en mucha iniquidad. El sistema ha sido pensado para que todos tuviéramos un acceso universal, un acceso igualitario a la salud. Lo que está sucediendo frente a esas barreras de acceso es que los que pueden están acudiendo al sector privado y resuelven pagando esa situación, pero los que no pueden no están recibiendo la atención que merecen. Eso tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, en la salud mental, en la productividad del país. Esas son personas que no pueden ir a trabajar. Entonces, si yo tuviera que escoger el mayor reto, ver esas personas que finalmente sí pueden tener un acceso pronto a la salud, yo diría que es la prioridad número 1 a la cual queremos y creo que deberíamos enfocarnos. Sí, y la verdad, muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, eso de que a veces tienen que esperar hasta 3 años para poder tener una cita así. Preocupa, ese dato no lo sabía yo porque pues sabemos que son temas muy interesantes que sí nos preocupan a todos, pero que en cada país, yo conozco un poco lo de Colombia, he averiguado ya en algunos países, pero en todos los países son retos distintos, ¿no? Entonces, me gustaría seguir con la doctora May, que nos cuente, por ejemplo, un reto que hay en Chile, que a ver si tú nos podrías contar, doctora, ¿cómo es el tema allá con las listas de espera en Chile? Bueno, es el mismo reto porque que lo que decía Máximo, ¿no? Que tiene que ver con tantas personas que están esperando por una atención de salud. Y esto se vio agravado durante la pandemia, porque durante casi 2 años le dijimos a la gente no venga al hospital, no venga, no venga, no venga, y por lo tanto atrasaron muchas de sus atenciones, y esto va a tener como efecto en el mediano plazo que vamos a tener un aumento de las muertes por cáncer no tratados, vamos a tener una muerte, un aumento de las complicaciones de enfermedades crónicas. Entonces tenemos un doble reto, ¿no? O sea, volver a atraer a la gente que estaba temerosa de ir a los hospitales y hacernos cargo de toda la gente que está esperando en las listas de espera. Y efectivamente es mucha gente. Y en Chile, para algunas especialidades, 3 años puede ser poco, pueden pasar 4 años, 5 años, en que están esperando una cirugía de prótesis de cadera o están esperando una cirugía oftalmológica, que si bien es cierto, digamos, no es de vida o muerte, pero sí altera la calidad de vida de las personas, altera la productividad de las personas.
Y si consideramos lo que dice el doctor Galán, de que nuestras poblaciones están envejeciendo, son personas bastante más enfermas y por lo tanto llegan a los hospitales después de 3 o 4 años mucho más deteriorados, y eso significa un mucho mayor costo para resolver ese problema. O sea, efectivamente, este es un problema del acceso, de la oportunidad, de listas de espera, que tiene un altísimo costo para el sistema sanitario. Porque mientras más esperan, más se afectan los pacientes y disminuye, esas personas no pueden trabajar muchas veces durante su espera. Efectivamente, este es un reto que existe en todos los países, incluso en los países más desarrollados existen muchos tiempos de espera para algunas cosas, pero yo no me puedo imaginar que no haya, digamos, algo que se pueda hacer para reducir eso. Yo creo que existen mecanismos para reducir. Y lo que decía Máximo, a mí siempre cuando la gente está esperando tanto tiempo, qué sé yo, hacen un bingo o hacen una fiesta, venden completos, lo que sea, digamos, para tomar los recursos e ir al sistema privado. Entonces se produce como un círculo vicioso, ¿no? O sea, como hay más trabajo en el privado, porque hay problemas en el público, los médicos se cambian del público al privado y más tiempo de espera porque hay menos especialistas en el sistema público. Entonces hay que buscar una solución más sistémica, más de salud pública, digamos, no esperando que la gente tenga que vender sus pocas pertenencias para poder ir al sistema privado a resolver su problema. Sí, sí, y la verdad es muy interesante eso que dices, que entonces como hay problemas en el sistema público y lo pueden resolver de otra manera en el sistema privado, entonces el sistema público se ve afectado a que pues los médicos, los doctores se van al sistema privado. Muy interesante, y de hecho ya había caído en cuenta, pero no lo había visto tan a fondo, el tema de la pandemia, que es verdad, las personas estuvieron 2 años sin ir a un hospital en pandemia, entonces claramente eso también afectó. Yo, por ejemplo, pues fui muy afortunado, yo no tuve la necesidad, yo la verdad estuve muy bien de salud, pero no me imagino las personas que sí en pandemia lo necesitaron y probablemente o de alguna manera no tenían los recursos y lo necesitaban, y después cuando ya se acabó la pandemia, todo un poco se normalizó, sacaron una cita y se la dieron a 2 o 3 años, y uno dice, bueno, pues afortunadamente fueron esos años, porque pudo haber sido mucho más, ojalá en un futuro sea ya en una semana, y así va a ser, lo vamos a lograr. Pero entonces ya en esos años de espera, la persona se pudo haber enfermado más, o si esa enfermedad no le permitía trabajar, de dónde saca los recursos, no solamente para pagar medicamentos y así, sino también para subsistir, porque pues aparte del sistema de los hospitales y así, también está la persona que tiene que hacer el mercado. Entonces es muy interesante mirarlo así, y lo que tú dices, que debe haber una manera de solucionarlo. Se está viendo, de alguna manera, sí, yo creo que se soluciona involucrando también la tecnología que hay hoy en día. Yo creo que se puede hacer. Entonces, muchísimas gracias, doctora Maicho Malí, por todo lo que nos dijiste. Y ahora vamos con el doctor Augusto Galán, que a mí me gustaría preguntarle algo que yo lo leí por ahí y quedé un poco perdido. Investigué un poquito, pero me gustaría aprender un poquito más, qué es la interoperabilidad y el uso de datos. La palabra no la conocía hace poquito, leí un poquito, pero pues el doctor Augusto es un experto, entonces me gustaría que me dijera primero qué es eso y para qué funciona. Pues mira, a ver, en términos sencillos es como buscar la capacidad de la interconexión entre los diferentes agentes que tenemos en los sistemas de salud para que operen de manera más coordinada y faciliten muchos aspectos de los procesos en salud, particularmente el acceso a los servicios de salud, por una parte, o sea, facilitar el acceso. Para hacerte el ejemplo más sencillo, es que lleguemos algún día a la posibilidad de que tú simplemente tienes una tarjeta con un chip
que te permite acceder a los servicios de salud en donde los necesiten y tú no necesitas de preaprobaciones, de autorizaciones, porque todo eso se ha hecho previamente y tú tienes el chip como en una tarjeta de crédito y te lo permita. Ese sería el escenario ideal. Para llegar allá se necesita mucho recorrido todavía. Paralelo a eso, otra de las cosas para las cuales necesitamos la interoperabilidad es para mejorar el sistema de información del sistema de salud, para tener unas decisiones más adecuadas en política pública y las determinaciones para introducir los correctivos que se necesiten para mejorar siempre el sistema de salud que tengamos. Y para eso se necesita mucho de la interoperabilidad, que tengamos la información en tiempo real, que tengamos la data de qué es lo que está sucediendo, de qué tipos de información, de enfermedades están prevaleciendo, de cuánto nos está costando, de cómo estamos utilizando los recursos. Para todo eso puede servir trabajar en el mejoramiento de los sistemas de salud y en el mejoramiento a través de la interoperabilidad. Doctor Augusto, sería bueno de pronto explicar qué es interoperabilidad. A mí incluso me da dificultad pronunciarlo, más explicarlo, pero voy a tratar de pronto de poner un ejemplo sencillo para todos y es, por ejemplo, si tuviéramos la información, cierta información en nuestro celular y cierta información en nuestro computador y cierta información de pronto en una tableta y que esa información no pudiera conversar entre ellas, sino que yo tendría que poner, digamos, el nombre de la doctora May en el celular, pero luego si lo voy a consultar desde mi computador, no, tengo que volver a poner esa información o tengo que volverla a buscar y entonces, digamos que ninguno de esos sistemas se está comunicando. ¿Estoy en lo correcto o tienen algún ejemplo mejor que este que estoy planteando? No, a mí me parece que exactamente es por ahí, digamos, lo que necesitamos hoy, por ejemplo, cada institución hospitalaria del país puede tener un sistema de información que trabaja al interior de ella, pero no se puede comunicar con su asegurador y su asegurador a su vez tiene otro sistema de información con el cual trabaja y así sucesivamente, ¿no? Entonces no hay ese diálogo y esa conversación entre las entidades. Y la interoperabilidad lo que busca es conectar esos sistemas individuales en uno que dialogue y pueda entonces para los pacientes tener mayor fluidez y un tránsito más adecuado para obtener pues las atenciones y la información que se requiera. Claro, porque por eso es que uno llega a un lugar y le preguntan, ¿tiene alergias? ¿Cuál es su RH? ¿Cuál es su EP, su entidad prestadora de salud? Todo eso. Y luego vuelve y le preguntan y vuelve y le preguntan y vuelve y le preguntan. Pero ¿por qué me preguntan tanto? Ya deberían tener la información y eso es lo que se lograría con la interoperabilidad. Además, pues como ese flujo pues, de atención que nos mencionabas. Qué pena, Borrego. Aquí quería simplemente como tener claridad de ese término. Gracias. Sí, en Colombia se está trabajando. No. Perdón, Borrego. Adelante, doctor Augusto. En Colombia justamente y en otros países de la región se está trabajando en lo que llamamos la historia única, la historia clínica electrónica. Y eso podría estar en su chip algún día, en esa tarjetica. Ahí está su historia clínica. Entonces no tienen que hacerle la pregunta en todas partes. Claro, claro, sería muchísimo más fácil porque yo siempre que mi mamá va a pedir una cita médica y cosas así, me dice, venga para que aprenda. Y yo siempre estoy ahí pendiente de todo lo que hace y me doy cuenta que sí, a veces es un poco complejo. De pronto, pues mi mamá tiene un poco más de experiencia, pero personas que les cuesta un poquito más entenderlo, sí se les puede complicar un poquito. Entonces, eso del chip, yo la verdad no lo veo tan complicado porque hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, tanto que podemos decirle a un altavoz que ponga música así simplemente con la voz y lo hace ya solo, podemos hacer muchas cosas ya desde nuestro celular, entonces eso de la tarjeta sería buenísimo porque también la
listas de espera, que es uno de los gran retos que ya nos habló la doctora May y Máximo. Ya sería pues un reto que se va superando poco a poco, porque también es eso, el relleno de datos y el relleno de datos y el relleno de datos. Entonces ya el chip tiene toda la información y la persona va a esperar ahí, pero no tiene que hacer como una cola gigantesca por todos los datos que tienen que poner. Entonces eso está muy, muy interesante, ya me quedó un poquito más claro, porque a veces uno escucha la palabra interoperabilidad y uno cree que es algo muy complejo. Yo lo busqué por internet y no lo entendí muy bien, pero pues ya que viene desde un experto, pues ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias, doctor Augusto. Y pues, bueno, ahora vamos con el doctor Mansi, que yo ya me había adelantado un poquito ahorita y le hice perdón, la doctora May tiene una observación, cualquier Sí, cosa que... sí, yo quería reforzar algo sobre el tema de la interoperabilidad y felicitar al gobierno de Colombia, porque ellos ya hicieron la primera conectatón en Antioquía, en el cual nosotros colaboramos como SENS, y conectaron. Una conectatón es conectar, digamos, todos los sistemas, como decía el doctor, en diferentes hospitales hay diferentes sistemas de registro. Y eso no solamente es bueno, o sea, es bueno para el paciente, sino que es bueno para el sistema, porque si en un hospital hicieron un examen, después le vuelven a pedir el examen en otro lado porque no hay acceso a ese examen, hay un ahorro para el sistema. O, por ejemplo, si una persona tiene un accidente cerca de un hospital, pero habitualmente se atiende en otro hospital, pueden tener toda la información en el lugar y el paciente tiene mayores probabilidades de sobrevivir. Así que efectivamente es algo a lo cual todos los países deberían tender. En el caso de Colombia, acaban de hacer un proyecto y una conectatón en el área de Antioquía con muy buenos resultados, así que los felicito por eso. Muchas gracias, doctora May. Por ejemplo, ese dato de la conectatón en Antioquia yo no lo sabía, y eso que voy mucho a Antioquia, pero no, tengo que estar más al tanto, buscar por allá en redes más, pero muchas gracias por el dato, está muy interesante, qué bueno que se haga, y pues me da mucho orgullo que empiece en mi país. Entonces muchas gracias ahí por el dato, doctora May. Y ahora vamos con Máximo, que yo ahorita me adelanté y le hice ya la pregunta de cuál cree que era uno de los retos más complicados de superar hoy en día. Y ya que estuvimos hablando tanto de la tecnología, que del chip, que de la conectatón y así, me gustaría preguntarle a Máximo por qué él cree que es importante involucrar la innovación digital hoy en día en los sistemas de salud actuales. Sí, muchas gracias. Ese es justamente uno de los ejes. Nosotros como Cámara, en conjunto con el movimiento Salud 2030, instituciones, think tank importantes como la Academia de Centroamérica, el Instituto Copenhagen para Estudios Futuros, lanzamos o presentamos la semana pasada un documento de retos justamente y propuestas para el fortalecimiento del sistema de salud, donde identificamos varios retos, hemos hablado aquí de algunos y varias líneas de propuestas. Justamente todo el tema digital es una de las grandes áreas de trabajo por medio de la cual podemos darle respuesta a esos grandes desafíos que tenemos. Ahora estaban hablando del tema de interoperabilidad. Hay un reto, obviamente tecnológico, hay grandes beneficios de hecho de que el sistema se pueda comunicar. ¿Cuál es el efecto de esa falta de interoperabilidad en nuestro sistema de salud? Bueno, que estamos trabajando como islas. Pasa en Costa Rica que tenemos un gran expediente digital en salud, llamado EDUS, en nuestra seguridad social, en nuestro sector público, donde va la mayoría de pacientes, donde se almacenan justamente los datos de los exámenes, de las consultas, de las pruebas de laboratorios, pero justamente si yo ya fui al sector privado, me hice una prueba de laboratorios, el sistema público no me deja dar lectura de esos exámenes y me vuelve a tiene un impacto en cuanto a los tiempos de atención y en cuanto a la eficiencia, porque todos esos exámenes se van repitiendo porque los dos sistemas no se hablan.
que ese tema digital tiene siempre, ahora quizá podemos tocar algunos temas, otros temas específicos ligados a la transformación digital del sistema, pero siempre hay un componente, digamos, uno podría decir ideológico o a veces de falta de voluntad política. Lamentablemente, parte de los motivos por los cuales no existe todavía o cuesta mucho generar esa articulación es que existen resistencias, debo decir principalmente o muchas veces del lado del sector público, en tener esas colaboraciones público-privadas. Lamentablemente, bueno, vos sos joven y a veces esas cosas, digo yo, los jóvenes les cuesta entender cómo nosotros los viejos, ¿verdad?, nos complicamos tanto, pero las cosas se han dado para que los intereses gremiales, los intereses de grupos organizados vayan más allá de lo que debería ser el interés único y principal de todos los que estamos en eso, que es el bien del paciente. ¿Qué le va a importar a un paciente que está esperando una cirugía, que el examen que se hizo en el privado se lo reconozcan en el público, cuando eso le puede significar una atención más oportuna? O, ¿verdad?, ¿qué le puede importar a esa persona si la cirugía no se le hace en un hospital público, sino en uno privado financiado por la Seguridad Social? Recordemos que nuestros sistemas han sido fundados no como redes de hospitales. Nuestro sistema de seguridad social han sido creados como fondos, como cajas, como, llamémoslos, seguros. Y al igual que seguros privados, esas cajas deberían, esos fondos, funcionar como tales. No necesariamente si un fondo público debería solo prestar servicios en lo público. Pero bueno, debo decir que detrás de esos retos tecnológicos siempre existen temas de voluntad política y a veces esa falta y existen muchas resistencias en generar esas articulaciones. Quisiera agregar en el tema digital, Borrego, que, ¿verdad?, hablamos mucho de la parte digital, del expediente digital único. Quisiera dar, digamos, otra línea de donde la tecnología, esos de los temas o las aplicaciones más recientes, en qué nos puede ayudar la salud digital. Por ejemplo, utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y combinándolo con estudios del genoma, ¿verdad?, de nuestro ADN, ¿para hacer qué?, ¿verdad?, para llegar a una medicina que llamamos nosotros más personalizada, una medicina de precisión. Ya esas tecnologías, porque el Big Data, la inteligencia artificial, nos permite almacenar muchos datos y a esa persona que le hacemos un examen no solo confiar o apoyarnos en la experiencia del profesional, sino en todas las experiencias que se han generado alrededor del mundo que pueden ayudarnos a un diagnóstico más preciso. Saber lo que estoy viendo en esa imagen de un TAC, realmente si hay cosas extrañas que el profesional debería ir estudiando. Entonces, todo eso nos puede ayudar a una medicina más personalizada, que quiere decir no un enfoque en la enfermedad, sino en un enfoque en la enfermedad de la persona, ¿verdad? Ahí, eso no es tratar el cáncer, es tratar el cáncer que tiene esa persona, y todas esas tecnologías nos permiten ser mucho más efectivos y atender las particularidades de esa persona. El ADN nos dice mucho de qué nos podemos enfermar a futuro y sobre todo cuáles terapias también pueden tener un mejor efecto en mi organismo por la composición y por los temas, digamos, que nos dice nuestro ADN. Vale, mi querido Sí, Borrego, creo que tenemos que ir cerrando. El tiempo vuela, pero creo que sí. debemos ir cerrando. Si me permitís, una última pregunta muy rápida a todos es: ¿qué significa y por qué están involucrados en este movimiento Salud 2030? ¿Cuáles son sus expectativas y qué están aportándole al movimiento? Si querés, empecemos con la doctora May. A ver, yo miro este tema de digamos, de la transformación digital casi como un derecho del paciente. Yo le pregunto a Borrego, que le acompaña a su mamá a consultas médicas, ¿no sería una buena cosa que de repente le dieran la posibilidad a tu mamá de pedir hora por internet o tener una teleconsulta en vez de tener que salir de tu granja?
hacia, digamos, hacia el hospital? Sí, sería buenísimo. De hecho, yo ya le he ayudado muchísimo en ese tema. He averiguado, he investigado, porque sí, a veces salir del campo o salir del lugar donde uno está para ir a una cita médica y así es un poco complicado. Ya lo hemos logrado, por ejemplo, con mi sobrina, cuando se enferma vamos así, o algo así, la han podido atender así virtual. Es un poco complicado, pero pues gracias a que yo estoy bien involucrado en la tecnología he podido averiguar por todo lado. Yo creo que es también el tema de querer y poder investigar, pero ahorra muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, nos hemos ahorrado muchísimas idas a la ciudad más cercana aquí a Bogotá, a un hospital, por poder hacerlo así virtual, pero todavía falta tiempo. La mayoría de veces sí toca salir, pero se puede innovar y la verdad que sería mucho más práctico poder hacerlo así desde acá, desde el computador, y que allá no sea tomar un turno y una cola gigantesca, sino que ya uno tiene su turno y llega a la hora que es y aprovecha bien su tiempo. O sea, yo de verdad siento que las tecnologías son un derecho para el paciente. O sea, efectivamente lo que dice Máximo, de que los médicos usen la inteligencia artificial para informar un examen de radiología, por ejemplo, les da mucho más certeza. En el sentido, un radiólogo recién mirando, digamos, un escáner, tiene poca experiencia. Con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es que le estamos sumando mucha experiencia con los datos. Entonces es un derecho que tiene el paciente. ¿Sí? A eso o sea, lo que me refiero es que el derecho que tiene el paciente de que todos sus exámenes sean visibles para cualquier médico. Y yo lo miro un poco desde ahí, ¿no? O sea, no desde y no hemos avanzado con la rapidez o con la agilidad que yo creo que deberíamos, y lo más probable, como dice Máximo, es que hay intereses políticos, intereses comerciales, de diferentes cosas, pero efectivamente no hemos puesto el centro de la atención en el paciente. Y por eso estoy yo donde estoy. Muchas gracias. Máximo, si nos cuentas por qué están en el movimiento 2030, cuáles son además sus expectativas. Hay muchas razones y yo quizá voy a utilizar una de las razones entre las muchas, quizá mucho más de fondo, pero voy a utilizar una que nadie es profeta en su propia patria. Ese documento que mencionaba de retos y propuestas recoge o recolecta muchas propuestas que a lo largo de los años como sector de salud hemos ido planteando a las autoridades. Pero bueno, sin duda la legitimación que da un movimiento global tan importante, tan reconocido como el Movimiento Salud 2030 nos ha permitido articular mucho mejor, ser escuchado mucho más en nuestro entorno, ¿verdad? La verdad que a veces cuando surgen iniciativas locales, lamentablemente, porque creo que cada uno de nuestros países tiene mucho que aportar a su propio sistema, no siempre tiene todo el impacto que se puede tener cuando hay actores que desde afuera también legitiman esas iniciativas. Yo creo que ese es uno de los grandes elementos que han permitido tener ese impacto que hemos tenido con ese esfuerzo, con el movimiento, por lo menos en la parte de articulación política. Estamos a la espera de tener una reunión de muy alto nivel propiciada por nuestra presidencia de la República, donde esas propuestas que hemos planteado, poderlas empezar a trabajar y plasmar en una hoja de ruta. Así que estamos sumamente agradecidos al movimiento y creo que esa experiencia mundial, esas buenas prácticas que nos han traído han sido clave para el momento en el cual estamos de enfoque hacia los retos y propuestas del sistema. Bueno, muchas gracias, Máximo. Y terminamos con el doctor Galán esta ronda y entiendo que el Borrego tiene una última pregunta para nuestros invitados. Entonces, doctor Galán. Pues mira, yo me uno a lo que acaban de decir May y Máximo, pero adicional al objetivo que nosotros tenemos desde Así Vamos en Salud,
en esta vinculación con el movimiento Salud 2030, que nos parece ha sido fundamental, es dirigirnos al objetivo de lograr el ciudadano digital y contribuir desde el sector salud a que todo este tema de estas nuevas tecnologías y de la revolución industrial, esta cuarta revolución, pues con toda esta transformación digital y todos estos temas que se mencionan, pues realmente le llegue a los ciudadanos por varios aspectos que lo necesitan y que nos pueden facilitar con estas herramientas. Podemos llegar con mejor y mayor información para una educación para la salud de los ciudadanos, que me parece que es fundamental. O sea, en el sector salud siempre hemos luchado por, digamos, que el ciudadano comprenda mejor lo que es su salud y que la salud está en la cotidianidad de la vida. La salud no está en el hospital, la bata blanca y el fonendoscopio. Allí está una herramienta fundamental para recuperar la salud cuando la perdamos. Pero la salud está en nuestra vida cotidiana. Y estas herramientas nos pueden ayudar mucho a ese elemento de educación para la salud y a una mayor interrelación del ciudadano, de la persona, con su propia salud y porque el futuro que uno ve es que el acceso a la salud estará en lo que llamamos la omnicanalidad, o sea, múltiples canales van a permitir que las personas accedan a la salud y accedan a servicios de salud. Y para esto, estas tecnologías son fundamentales. Entonces, y tienen que ser, como bien dice May, un derecho que sea satisfecho para todos los ciudadanos. No nos pueden generar nuevas brechas sociales y por el contrario, lo que nos tiene es que ayudar a integrar más la sociedad y a que la sociedad sea más equitativa, más justa. Muchas gracias, doctor Galán. Y hablando de futuro, creo que allá va tu pregunta, Borrego. Sí, sí, te me adelantaste. Y es que quiero aprovechar que tengo aquí a tres mentes maestras de todo este tema. Quiero preguntarles a ustedes, porque bueno, ustedes saben el sistema de salud antes, ahora, pero ¿cómo creen ustedes que va a ser el sistema de salud cuando ya yo sea abuelito, cuando ya tenga más edad, hablando de aquí a 50 años? ¿Cómo creen que puede ser? O sea que Podemos cuando tengas empezar por el doctor 65. Augusto también, si quieren, o la doctora May. Sí. Mira, a mí Cuando me tengas, encantaría. sí, en este momento tengo 15. En unos 40 años más, entonces, o 60 años más, cuando seas un abuelito. Mira, es un concepto que ya se está generando, que tiene que ver, ojalá tengamos muy pocos hospitales, para empezar, digamos, ojalá muchas de las cosas que hacemos en los hospitales los podamos hacer en nuestras casas, teniendo, digamos, teléfonos, usando más los teléfonos inteligentes, usando más las pulseras que te van midiendo la presión y otras cosas, que no tengas que ir al hospital a tomarte la presión, que es lo que en Europa se llaman los hospitales líquidos, o sea, que el hospital salga a la comunidad a atender a los pacientes y no que el paciente tenga que ir a la comunidad. Ojalá, como dice el doctor Galán, la salud sea algo prioritario que tú tengas que cuidar a ti mismo, dentro de ti, pero incluso cuando tienes alguna necesidad médica no tengas que ir a un hospital, porque puedes conectarte, porque puedes tomarte la presión con un aparato y, digamos, y hacérselo llegar al médico tratante y varias otras cosas así. O sea, realmente para mí me encantaría, digamos, que mientras más pase el tiempo, menos tengamos que ir a los hospitales o a la atención primaria o lo que fuera. Siempre, digamos, siempre hemos tenido una atención hospitalocéntrica o centro de salud céntrica que tenemos que nosotros ir. Me encantaría que fuera al revés, digamos. Así que
Efectivamente, esto se puede hacer mucho más en el ambiente del propio paciente, fuera del hospital y no dentro del hospital. Es así como lo sueño yo, Borrego. Está muy interesante. De hecho, esa propuesta me encanta de que todo lo podamos hacer desde nuestra casa y que ya simplemente sea mandarle a las personas que saben leer el tema, pues, de los diagnósticos, así, a los doctores, que ya simplemente ellos lo lean, pero que yo acá pueda hacer todo virtual. Eso está muy interesante, pues, aprovechando la tecnología que seguramente en 50, 60 años va a estar muchísimo más avanzada. Muy interesante la propuesta. Ahora escuchemos la del doctor Augusto. Pues no, yo creo que va en la misma dirección, o sea, y la insinué desde el punto de vista de estas tecnologías y las que se desarrollen, porque pues si hay un escenario donde hay innovación es en el desarrollo de esas tecnologías y cada día hay más posibilidades, entonces prever, pues me siento como un tanto limitado a cuál va a ser ese desarrollo. Con lo que tenemos hoy, con lo que uno se vislumbra, yo creo que hacia futuro el ciudadano va a ser, tú vas a estar mucho más empoderado de tu salud. Tú vas a ir entendiendo que la salud depende, que tu salud es tu responsabilidad y que existe un sistema de salud que te va a ayudar a recuperarla en el momento en que la pierdas, pero que la responsabilidad de tu salud no depende de un médico, no depende de un profesional de enfermería, no depende de un hospital, sino es una responsabilidad tuya que tú asumes como tu patrimonio más preciado. Tu activo más preciado es tu salud. Y yo sí sueño con que hacia allá nos orientemos. Ahora, todas estas herramientas tecnológicas nos tienen que ayudar a facilitar el acceso a lo que yo no pueda resolver o a lo que tú no puedas resolver sobre tu salud, una enfermedad o preverla a tiempo o sí, tener como una previsión. La organización de los servicios de salud tiene que orientarse mucho más a eso, a tener a la población objetivo, digamos, a todos los ciudadanos, lo suficientemente analizados para entender de qué se pueden enfermar y prever esas enfermedades. Eso va a ser una ayuda muy importante con estas tecnologías para esos aspectos. Eso es como en la misma dirección de lo que dijo May. Gracias, doctor Augusto. De hecho, esa palabra me gustó. Yo creo que ahí le dieron donde era uno empoderarse de su salud, uno estar enterado al 100% de todo lo que está pasando. Muchas gracias, doctor Augusto. Y ahora escuchemos a Máximo, que yo creo que también vamos en la misma dirección, ¿no? Con la tecnología y nosotros enterarnos de qué pasa con nuestra salud. Sí, bueno, déjame darte una respuesta racional y una más soñadora. Bueno, lo racional puede ser un listado de todo lo que hemos hablado. Bueno, un sistema más sostenible, más inclusivo, más digitalizado, más eficiente, más personalizado y ojalá también más eficaz. Y sobre la eficacia te doy la respuesta soñadora. A veces, bueno, mi hija una vez que decía que para qué cambiaría todo el oro del mundo, bueno, para que a futuro tengamos una terapia, una solución, una cura a todas las enfermedades que existen. Lamentablemente, al día de hoy hay muchas enfermedades, sobre todo algunas enfermedades raras que lamentablemente no tienen una cura. Yo quiero soñar que, ¿verdad? Cuando tendrás más o menos nuestra edad, ya ahí tendremos por lo menos una cura a todas las enfermedades. Esa es mi respuesta soñadora. Qué respuesta tan interesante. Y espero yo también espero que así sea, que en un futuro tengamos hasta en internet la respuesta a todas las enfermedades. Y de hecho, eso también me gustó lo que mencionaste de la sostenibilidad, que de hecho Costa Rica le apuesta mucho al tema
de la sostenibilidad. Yo ya he leído muchísimas cosas, eso es algo que también admiro y alguna vez quiero visitar Costa Rica para ver cómo es el mundo allá. Y pues bueno, agradecerles a todos ustedes por la... Muchas gracias, lo mismo ustedes cuando quieran venir por acá, cuidar gallinas o tener una vida de granja, por acá lo recibimos con todo el gusto. Buenísimo, ya tenemos Muy que... bien, muchas gracias. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro cuarto capítulo de este podcast Salud en Movimiento. Si quieren saber más sobre el movimiento, sobre la transformación y la evolución, como bien lo dice el doctor Galán, del sistema de salud y de la salud en general, pueden entrar a www.salud2030. No, perdón, me equivoqué. Acá de hecho lo tengo abierto para que no se me... www.movimientosalud2030.com /ES para que tengan el contenido en español o simplemente movimientosalud2030.com y ahí van a tener la pestañita para escoger el lenguaje que ustedes deseen. Muchas gracias, Borrego. Qué bueno esta conversación. No, a ustedes por transmitirme esos mensajes y toda esa sabiduría que tienen. Yo por ahí hablé un poquito, se me escapa hablar mucho de granja, pero no, muchísimas gracias en serio por compartir ese conocimiento. Es algo muy importante que todos debemos saber y seguramente algún día en mis redes sociales también comparta este conocimiento con todas las personas que me ven, que son muchos jóvenes, entonces chévere que estén enterados de estos temas tan chéveres y tan importantes. Bueno, la doctora May, gracias por acompañarnos desde la playa de Chile. Sí, doctora. Los jóvenes tienen que empujarnos, tienen que empoderarse y conseguir lo que quiere el doctor Galán, dueño de su salud, y hacer exigencias al sistema para poder cumplir con los derechos de los pacientes. Claro, muchas gracias a ustedes. Bueno, no, muchas gracias, doctora May. Siga disfrutando de la playa en Chile. Máximo, muchas gracias desde Costa Rica, y al doctor Galán, muchas gracias desde Colombia. Nos vemos y nos oímos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a todos, que estén bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.